Bueno, la información se centra en el Ministerio de Salud. ¿Se abren o no los patios de comida, Fer Chamorro? Trabajamos en líneas generales en la identificación de procesos críticos que se dan en el funcionamiento de estos espacios y a partir de allí también surgieron las alternativas, las opciones para hacer las adecuaciones necesarias, ¿verdad? Y en líneas generales, ya el ministro Mazzoleni en la conferencia de prensa del jueves había dicho, ¿verdad?, que van a tener que restaurantizarse, ¿verdad? Y en líneas generales eso es lo que se acordó. Básicamente se va a tener que asignar un número de mesas determinado a cada uno de los que tengan presencia en estos patios, a los comercios. Se va a tener que insistir mucho en el registro de datos para poder hacer la trazabilidad de contactos eventualmente ante un evento epidemiológico relevante. Y hay algunos detalles relacionados con el manejo, por un lado, del usuario, digamos, de estos espacios y también del personal, ¿verdad?, de manera a minimizar el riesgo y fundamentalmente que en caso de que se dé un evento relevante desde el punto de vista epidemiológico, pueda aplicarse lo que está establecido en los protocolos sanitarios, ¿verdad? Doctor, en el caso de ellos dicen para el jueves que ya estarán habilitando, Sí. ¿es así? Es así, el equipo técnico del Ministerio, sobre la base de lo conversado hoy, ya va a trabajar en, digamos, sería algo así como una adenda al protocolo ya vigente, que va a contemplar lo relacionado específicamente a los patios de comida. Inclusive vamos a incluir ya también ajustes para el funcionamiento de bares, ¿verdad? Entonces se va a hacer una actualización, que es lo que se viene haciendo, ¿verdad? Se revisa permanentemente toda la documentación y se actualiza. Con relación a los bares también en otra reunión, digamos, se están adecuando Sí. a esta fase. El día de ayer tuvimos una comunicación con referentes de dos grandes grupos, digamos, ¿verdad? La gente de AMCHA y la ANEC. Yo particularmente me puse en comunicación con ellos. Digamos que desde el inicio ellos entendieron perfectamente cuál era la situación, cuáles son los requerimientos que hay que absolutamente tener en cuenta para un funcionamiento seguro. Y ya estamos trabajando en eso también. Y como mencioné, la primera revisión del protocolo de funcionamiento del sector gastronómico ya va a incorporar lo acordado tanto para los patios de comida como para los bares, de manera que rápidamente se pueda contar con esa actualización y que entren a operar. En el caso de los patios de comida, efectivamente desde el jueves ya estarían operando, y en el caso de los bares también va a ser algo rápido. Vamos a formalizar, de hecho vimos que algunos abrieron el día de ayer. Circunstancialmente me tocó a mí ver justo una intervención policial en un local, ¿verdad?, donde se hizo una verificación, una revisión, y se notaba, pues contaba con un espacio abierto, el local, que todo estaba más o menos previsto, ¿verdad? Entonces hay también conciencia por parte de los responsables, y faltaría eventualmente que la ciudadanía también acompañe esto, ¿verdad? Hemos visto que aglomeración, un número un poco grande de gente y todos un poco cercanos, sin tapabocas, y bueno, son cosas que hay que ajustar, que son muy importantes en la medida en que las libertades para la interacción social se vayan dando. La responsabilidad va a quedar en mayor medida en el ciudadano, ¿verdad? Y esa posibilidad que hablaban los bares de salir a las calles, de ocupar una especie de terrazas, como le llaman ellos, en las veredas, ¿está todavía? ¿Se podría aplicar? Sí, está, es una posibilidad. De hecho, es algo que se está barajando. Y inclusive tiene el apoyo de la municipalidad de la capital con seguridad, porque hemos tenido reuniones, y será cuestión de adecuar esa estrategia a lo que la normativa permite, o eventualmente generar algún tipo de normativa municipal que
que permita eso, ¿verdad? La habilitación de espacios peatonales, temporales, en función de día, hora. Hay que tener en cuenta que el clima también es un factor no menor, sobre todo porque estamos entrando en temporada de temperatura más baja, ¿verdad? Pero creo que toda opción alternativa que permita el funcionamiento de los distintos sectores en las mejores condiciones de seguridad para la población se puede aplicar sin problema. Nosotros no estamos cerrados absolutamente. Doctor, en lo que refiere al anuncio que se daba ayer de esta muerte de esta persona en la zona de Lambaré, ¿realmente se trata de un caso sin nexo? Digamos, ¿cómo se está trabajando? Se está trabajando en ello. De buenas a primeras, efectivamente, no fue posible establecer un nexo epidemiológico como fuente de contagio eventual. Ya fueron identificados 7 contactos familiares cercanos de este ciudadano. Tengo entendido que él trabajaba en Lambaré, tenía algo como un taller, pero fijaba domicilio hacia Upané, ¿verdad? Entonces se está armando el árbol epidemiológico en torno a los contactos, ¿verdad? Y es probable que con el correr de los días vayamos teniendo novedades con respecto a Los eso. familiares ayer a través de las redes sociales decían que no falleció por COVID-19, digamos. Bueno. Podríamos conversar también con ellos acerca de esta situación. Sí, hay que tener en cuenta algo, todavía se estigmatiza a los pacientes positivos y se genera un gran número de comentarios, sobre todo negativos, en el entorno familiar de cada paciente, ¿verdad? Inclusive, en mayor o menor medida, hemos visto casos hasta de agresión, ¿verdad?, por parte de la población general. Entonces, se entiende perfectamente que a partir de una preocupación que surge haya interés por preservar también a la familia, al entorno social de cada paciente. Específicamente en lo que se refiere a este caso, realmente tuvo una evolución bastante rápida, básicamente en 5 días desde el inicio de síntomas. Empezó el cuadro como un problema de salud respiratorio, rápidamente evolucionó a una falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria, que fue lo que motivó el ingreso a terapia intensiva de este paciente. Y categóricamente todos los datos de imágenes, laboratorios practicados y el resultado de la prueba diagnóstica hecha confirman que el paciente era un COVID-19 positivo. No probablemente, de hecho es algo que está probado, hizo una falla respiratoria aguda como consecuencia de una importante afectación pulmonar. En una tomografía de tórax que se le realizó se ve el padrón clásico, digamos, que se describe en imágenes para pacientes COVID-19 positivos. Y también había datos de laboratorio que se correlacionaban con la clínica, ¿verdad? Entonces, último, o sea, como corolario, tuvimos el resultado positivo de la prueba diagnóstica que se obtuvo posterior al fallecimiento, ¿verdad? ¿Cuándo ingresó esta persona, digamos, a terapia? Él ingresó el día 14, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y tuvo una rápida evolución. Lastimosamente el desenlace fue el que ya conocemos, pero está descrito, ¿verdad? En un paciente relativamente joven, de 52 años, pero con cuadros clínicos de base. Eso está descrito que puede condicionar la evolución, tanto para el desarrollo de una forma clínica más grave, como también en la evolución en sí del cuadro. Doctor, con respecto a estas personas que están siendo monitoreadas como posibles contactos, para estudiar el nexo sería, o personas No. que podrían haber estado ya también... Personas que interactuaron porque son parte de su entorno más cercano primeramente, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se está haciendo, digamos, es una vigilancia epidemiológica como para eventualmente tratar de descartar que ellos estén contagiados. Claro. ¿Ya les hicieron las pruebas? ¿Estarían Sí, en las próximas? está en las próximas horas, eso tendríamos. En resultado. adelante, doctor, hablaba del escenario que podemos tener de julio a agosto, podrían ser meses complicados.
Bueno, nosotros estamos entrando, si bien en nuestro país no es algo muy característico, ¿verdad? El invierno tiene sus particularidades y no necesariamente se caracteriza por un clima muy frío, ¿verdad? Pero sí estamos esperando nosotros que probablemente pueda darse un incremento en el número de casos de contagios en la medida en que las temperaturas vayan bajando más, ¿verdad? Y el pico estaría hacia fines de julio, comienzos de agosto, ¿verdad? Esa es una cuestión histórica. Y si probablemente esperaríamos que se dé algún pico evidente, notorio, y probablemente tendría que darse en esa época justamente porque las condiciones van a ser más favorables para el contagio y la propagación de la infección. En cuanto a la situación que nos encontramos hoy, estamos bien, digamos, esta fase también es crucial de esta responsabilidad que debemos tener todos. Categóricamente. Desde el punto de vista epidemiológico estamos bien. Estamos inclusive viendo qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Bolivia ahora se sumó a es otro país donde la situación empieza a preocupar. Nosotros epidemiológicamente estamos, digamos, manteniendo una tendencia más bien a la estabilidad en lo referente al ritmo de propagación. Tal vez podríamos decir, hubo un incremento en el número de casos a nivel comunitario y sí, ¿verdad? Pero la situación está bajo control. Seguimos teniendo baja demanda a nivel hospitalario, eso es tranquilizador. Pero hay que tener en cuenta que en esta fase 3 de la cuarentena inteligente ya hay más libertades para la interacción social. Y todo eso, todo lo que esté relacionado con el relacionamiento social, familiar, tiende a acompañarse también de una relajación en la aplicación de las medidas de cuidado y prevención. Entonces es importante que la ciudadanía tome conciencia de eso. Ya están permitidas no solo las actividades laborales, también las recreativas en mayor proporción y tenemos que ser más cuidadosos porque en un entorno laboral es más fácil para, por ejemplo, los patrones organizar un sistema de seguimiento y control. Pero cuando la responsabilidad ya queda más en manos de uno, es más individual o más dentro del núcleo familiar o de relacionamiento social, entonces ya se pierde, digamos, la individualización de quién es el que controla. La responsabilidad ya se comparte y fundamentalmente es individual. Entonces, eso es algo que no hay que perder de vista y en todo caso, si nos toca salir de nuestras casas por algún motivo, y lo primero que tenemos que analizar es si es realmente necesario, esencial, que tenga que salir, y si es así, y tengo que corroborar que estoy cumpliendo, que voy a cumplir con todas las medidas de prevención y protección. Es la única manera de mantener el riesgo en un nivel bajo, si es que es absolutamente inevitable tener que salir a la calle. Por otro lado, es importante el control social, llamarle la atención a alguno que no esté cumpliendo las medidas, que quiera entrar a un lugar determinado sin lavarse las manos, por ejemplo, o sin usar tapabocas. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante también la función de Contraloría que como ciudadanos pudiéramos ejercer. Por último, viceministro, con relación a los reactivos, hoy hay inconvenientes con el... El problema es global, ¿verdad? Así como prácticamente para la totalidad de insumos no producidos a nivel nacional, en este caso de la misma manera también estamos previendo cierta dificultad. La disminución en el número de muestras procesadas, el último reporte del ministro Mazzoleni, tiene un poco que ver con eso, pero el impacto de la, digamos, del control de la cantidad de insumos empleados no es lo que condicionó mayormente. En realidad lo que pasó fue que el laboratorio del Sernaxa no estuvo operativo durante el fin de semana y el BSL-3, que es el Laboratorio de Bioseguridad 3, entró en mantenimiento, se terminó el domingo. Entonces eso afectó un poco la cantidad de muestras procesadas. El informe del día de hoy
que el ministro Mazzoleni va a dar a conocer más tarde, ya toma cuenta del análisis de, son 1.549 muestras, creo, ¿verdad? Entonces, vemos que retomamos prácticamente el promedio, ¿verdad? Pero igual va a haber apuntamos básicamente a estar alrededor de 1.200 muestras procesadas por día, por unos 10 a 15 días aproximadamente, hasta que podamos normalizar la disponibilidad de los insumos necesarios. Y esto tiene que ver básicamente con la, cadena logística de los proveedores. Tenemos nosotros contratos abiertos, no es que no se previó la compra, los contratos están vigentes, solo que la cadena logística de aprovisionamiento de los proveedores se cortó y ellos a su vez no nos están pudiendo aprovisionar como se esperaba, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros también estamos aumentando día tras día el número de muestras procesadas. Hay una mayor demanda a nivel mundial, a nivel local nosotros también venimos haciendo más uso de los insumos que se usan, ¿verdad?, para el diagnóstico. Así que no estamos mal, no hay un desabastecimiento, no se va a interrumpir el procesamiento de muestras. Probablemente haremos por unos días algunos ajustes en ese sentido. Gracias, doctor. Bueno, el viceministro Juan Carlos Portillo, luego de esta reunión, y para reiterar e ir cerrando nada más, compañeros y televidentes, desde el jueves habilitarán los patios de comidas de diferentes centros comerciales, es decir, shoppings, y también están analizando la posibilidad de abrir los bares nocturnos, que muchos de ellos ya estuvieron haciendo reservas y abriendo incluso sus puertas en estos días, a pesar de que todavía no están incluidos en el decreto. Vos sabés que ese es un punto muy importante. Reiterar por sobre todo, ayer se daba por hecho inclusive y hasta estaban publicando en redes sociales sobre la reapertura de bares, pero todavía no había sido. Claro. No, claro, porque viste que creó mucha confusión, Alexis, el tema de locales gastronómicos. Claro. Los bares dicen, nosotros ya estamos incluidos dentro de lo que son locales gastronómicos, porque ciertamente venden comidas también. Entonces, bajo esa excusa ya abrieron. Lo que ahora harán es blanquear, por así decir, la apertura de estos locales que ya se estuvo dando, pero todavía para los bares no hay fecha. Patio de comida sí. Hablábamos más temprano con Jorge Mendelson de los centros comerciales y decían que iban a hacer el mismo sistema de los restaurantes, agendar un poco, mantener muchas menos mesas, más distancia también entre ellos, y todo el agendamiento con el número de teléfono, número de cédula, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, gracias, Fer. Interesante entrevista que por supuesto también vamos a ir desglosando y compartiendo en los otros servicios informativos. Gracias, Fer. Gracias, hasta luego.